Maestro, bienvenido a su programa semanal. Hoy tenemos un invitado muy especial del cual se conocen pequeñas obras. Realmente es poco lo que se difunde la música de don Pablo de Sarasate. Sí, don Pablo de Sarasate se llamaba, así con un nombre cortico y manuablito, se llamaba Pablo Martín Melitón de Sarasate y Navascués. Es un nombre como rimbombante, pero él se lo merecía. En realidad, Pablo de Sarasate es el virtuoso en el sentido, naturalmente, de esa capacidad extraordinaria como solista instrumental. Decía que es el más grande de los virtuosos que ha dado España. Es muy probable que supere a todas las otras grandes figuras de la interpretación, como fue el caso de Isaac Albéniz en el piano, extraordinario pianista, discípulo de Liszt y otras minucias, pero tal vez el más notable sí fue don Pablo Martín Melitón de Sarasate. Es que la situación de Sarasate es un tanto única no por ese virtuosismo un poquito de pirotecnia que se había impuesto durante todo el siglo XIX, que era herencia de Nicolás Paganini. Paganini hacía unas cosas espantosas, pero es que las podía hacer. En realidad, cuando uno hace las cosas que hacía Paganini, hay que hacerlas también como las hacía para que la cosa tenga gracia. En realidad, a él le resultaron, yo creo que más remedadores que imitadores, y más que imitadores que seguidores, porque es que los que siguieron a Paganini en ese camino, pues no tenían mucho que hacer. Había en cada uno de los grandes virtuosos alguna condición excepcional y única que los mantiene como paradigmas de la ejecución instrumental. Como Franz Liszt en el piano. Es la cosa. Se ha dicho, y es probable que así sea, que Franz Liszt no era un pianista muy correcto, ese correcto entre muchísimas comillas, pero es que el término correcto querría decir en este caso académico, es decir, un pianista que no respeta las normas tradicionales de la técnica pianística, pero tocaba lo que no tocaba nadie con todas las reglas. Entonces, ¿a dónde estaba la razón? Yo creo que eso lo decía, y lo decía otro gran maestro del piano, que fue Carl Czerny, un extraordinario educador y ejecutante y compositor para el piano. Esta cosa, pues en la época actual hay un gran virtuoso, yo creo que uno de los más famosos virtuosos del piano en la actualidad, que es Eugenio Kissin. Un muchacho, sí, un pianista que se conoció en todo el mundo como uno de esos niños prodigios, o por lo menos un muchacho talentosísimo, extraordinario, y que la gente, pues, en gran parte lo admiraba porque era muy joven y tocaba unas cosas tocaba muy bien, pero hay que ver la manera como él pone las manos y como él le pone los dedos y todo eso está reñido con todas las normas tradicionales de la ejecución pianística. Y no hablemos de Glenn Gould, un señor pues que era más loco todavía y que era un gran músico, indudablemente, el canadiense Glenn Gould, que resolvió que los bancos de los pianos eran demasiado altos y él andaba con una sillita que le quedaba más o menos como colgado del teclado, las manos quedaban casi a la altura de la cara, y esta cosa pues es una posición que todos los profesores del mundo condenan como desastrosa, pero esa le funcionaba, y le funcionaba muy bien. Creo que cuando las cosas funcionan ya uno se puede tomar cualquier libertad. Yo creo que el caso de Sarasate, en el caso del violín, fue una cosa en cierta forma parecida, porque las cualidades de Sarasate no iban tan dirigidas a la pirotecnia como a la belleza del sonido. Eso fue casi que... Otro gran melodista, ¿no? Sí, por eso, yo creo que hay una cosa en los países musicales. Los músicos salen generalmente de países que tienen un gran acervo de música popular. La música popular es la fuente, es indudablemente el punto de cultivo de donde de donde surgen los músicos. Donde no hay música popular, no puede haber músicos. Eso es nuestra pobreza, pues en realidad
la invasión de ciertas modalidades populares entre, por decirlo de alguna manera. Popularacheras mejor. Sí, más bien comerciales, porque son esa música que se está divulgando y que se divulga ahora intensivamente por la radio y la televisión, que en realidad eso yo no creo que sea ni siquiera música, no llega ni a mala. Esa cosa pues en realidad no está propiciando nada. El sentido melódico, por ejemplo, que es casi que la expresión musical por excelencia, no se genera en un tipo de música de estas. El señor Martín Melitón, Pablo Martín Melitón, había nacido en Pamplona, y esto quiere decir que había nacido en el País Vasco, y los vascos son un pueblo excepcionalmente musical, y esta cosa se va a traducir innegablemente en una portentosa capacidad melódica. La música de Sarasate canta siempre, y la preocupación de Sarasate fue siempre el bello sonido, el sonido cantable, el sonido expresivo, la limpieza misma de ese sonido, aunque eso no quiere decir que se la pasara haciendo notas largas pues y cosas por el estilo, sino que en su música era especialmente cuidado esta condición. Él nació en Pamplona, ya lo dijimos, en el año 1844 y murió en Biarritz, en Francia, en el año 1908. Este señor, pues casi que es contemporáneo pues de esa gran camada donde está Gustav Mahler y otros maestros por el estilo. Es contemporáneo pues de grandes compositores. Él poco tenía que estudiar poco tenía que aprender en Pamplona, y seguramente pues que los profesores ahí un poquito parroquiales, muy bien intencionados y muy buenos músicos, y que seguramente pues poco más le podían ayudar en su desarrollo violinístico. Por eso pues se refirió inmediatamente algo parecido a lo que había pasado con otro vasco anterior, de quien hablamos en otra oportunidad, que fue Juan Crisóstomo Arriaga. Arriaga tuvo el mismo caso, es decir, cuando los bilbaínos se dieron cuenta de que Arriaga nada podía estudiar en Bilbao, pues lo hicieron vaca y lo mandaron para París, y a este se le pasó exactamente la misma. Es decir, él tenía que estudiar con un gran violinista, y un violinista de esos que le diera esas condiciones pues de la técnica exactamente. En París, la escuela violinística de París, pues en realidad no es ni muy parisina, es más bien como belga. No le hace. De todas maneras, el caso es que en París resumían todos, o allá iban a dar los grandes intérpretes de todos los instrumentos. No hablemos del piano, que el piano en París fue uno de los lugares privilegiados durante el siglo XIX, y casualmente no hay franceses. Todos eran extranjeros, es una cosa muy rara, pero Kalkbrenner, Thalberg, señor Federico Chopin, Franz Liszt, todos esos grandes intérpretes, Hensel, eran todos extranjeros. Rarísimo, yo no sé por qué, pero el hecho es el mismo en el caso del violín. Claro que hubo un violinista muy famoso en Francia en el siglo XIX, que fue el señor Kreutzer, a quien Beethoven le dedicó esa portentosa sonata, la sonata a Kreutzer, que es una de esas maravillas de la literatura violinística, pero casi que era poco francés, empezando por el apellido, que no es muy francés, que digamos, es una excepción. El caso es que este señor estudió en París con Allard. Allard fue y sigue siendo uno de esos grandes maestros del violín. Digo que sigue siendo porque los métodos que dejó Allard siguen siendo estudiados por los violinistas de todo el mundo. Un poquito viejos y con un poquito de cosas que no son muy prácticas, tal vez muy superados en algunos aspectos de la técnica, pero de todas maneras muy importante en cuanto al desarrollo de la condición violinística. Hay cosas que en el violín tienen una dificultad, es decir, casi que una condición insuperable, que es el manejo del arco. El arco es el que define
la calidad del sonido. El sonido se forma en el arco. Hay la creencia un tanto, pues una creencia popular de que lo importante es tener un violín bien bueno, un violín bien fino. Él toca solo. Y que él toca solo. Eso no toca solo. Lo único que toca más o menos solo es el radio. La radio, sí, uno pone un aparato de radio o un tocadiscos y le suena. Pero de resto, estos aparatos hay que tener la capacidad para sacarles el sonido. Muchos buenos violinistas logran unos efectos extraordinarios de unos instrumentos mediocres, y estoy seguro que un mal violinista pues poco hará con un Stradivarius o con un Guarnerius. El caso es más o menos el mismo. La condición pues destacada era precisamente la técnica del arco. La mano izquierda ahí se maneja, pues que es la que está determinando los sonidos mismos acá. Pero la calidad del sonido, la voz está realmente en el arco y su buen manejo. Ese es el estudio que en el violín no se termina nunca. Puede que haya cosas que se aprendan, pero lo de la mano derecha del arco es absolutamente inacabable. Y que hay que empezar desde muy niño. Esa es la condición. Esa es una condición por la que el violín es tan difícil de estudiar en épocas, pues en épocas ya de la cierta madurez. Casi que se considera como la adolescencia, es como la última oportunidad para estudiar el violín. Y adolescencia, cuando hablamos de adolescencia, pues aquí la adolescencia es más temprano que en Europa, porque aquí es a los 12 años. Es decir, eso es normal que un niño empiece a estudiar a los 5 años. 5 o 6 años es una edad muy buena para que un niño empiece a estudiar el violín. Y eso hace que la misma cosa del arco se convierta en una cosa instintiva y natural. Hay cosas que se aprenden, cuando uno aprende a nadar a los 2 años, no se le olvida a los 98. Y lo mismo ocurre con ciertas cosas. Uno aprende a montar en bicicleta y... Para toda la vida. Para toda la vida. Esas son cosas que no se olvidan, extrañamente. Lo mismo ocurre con el arco. El arco es una de esas cosas que se va volviendo como parte y prolongación del mismo brazo, porque es que el violista tiene que estar pensando siempre en el peso, en la presión que está ejerciendo el arco sobre la cuerda. Si se excede, el sonido se deteriora, el sonido se daña, se vuelve rudo y quebradizo. Y lo mismo si lo pasa con excesiva debilidad, pues el arco rebota sobre las cuerdas y salta. Hay cosas que son muy complicadas. Y pues la pureza del sonido es una cosa que se logra, es ahí.
Chao.